Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a traer el tema de la entrevista. Es un tema bastante amplio, pero vamos a abordar algunos de los detalles más importantes. La entrevista, que no es más que un diálogo entre dos o más personas en el que el entrevistador formula preguntas y las diseñas previamente o con algunos días de antelación para que el entrevistado responda tal como dice su definición. La entrevista es una técnica que se utiliza para tener una información sobre un tema específico, sea de farándula, noticias, deporte, entre otras cosas, una clase, es una manera de evaluación, entre otras. Y en una entrevista se establecen los dos roles fundamentales, que el entrevistador y el entrevistado. Hay ciertas entrevistas en las que el entrevistador responde a alguna de las preguntas del entrevistado, pero son casos poco comunes y se pueden dar según el tipo de tema comentado. Las entrevistas son un método de recolección de datos primarios que se centra en la experiencia personal de los entrevistados y su objetivo, conocer actitudes, comportamientos, opiniones, detectar tendencias y pautas y sobre todo darle la oportunidad a que puedan dar sus opiniones, comentarios de un tema específico que sea de su interés. Existen diferentes tipos de entrevistas. La entrevista más utilizada son las entrevistas informativas, pero también la entrevista laboral que se le realiza a la persona cuyo empleo lo quieren adquirir de una manera nueva. Una persona que está buscando trabajo, algunas empresas tienen como requisito hacer una entrevista laboral para ver o para observar su comportamiento, actitudes y capacidades para el puesto en el que está aplicando. Como bien lo dice, su fin es recolectar determinada información o opinión. Y como el guía de la entrevista suele utilizar un formulario o esquema de preguntas. Por eso ustedes ven que los programas de televisión siempre tienen una hojita, una cartulinita, un pedazo de folder, pero no es más que unos apuntes previos a la entrevista que hacen para que no se le vaya a olvidar algún tema que le quieran plantear al entrevistado. Otro diferente tipo de entrevista es la entrevista estructurada, que es la que se le llama formal. Se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada y en ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas, como lo estaba diciendo ahora, y que se dirigen a un entrevistado en particular que responde concretamente lo que se le está preguntando, lo que acabamos de decir ahora mismo. Entre sus ventajas se encuentra la información fácil de interpretar, favorece análisis comparativo, el entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas. Es decir, si tú tienes una lista de preguntas en un folder, en un papel, no necesitas tanta experiencia porque tú tienes una guía en la mano. Alguna de sus desventajas, que se posee alguna limitación a la hora de profundizar en un tema, porque no es lo mismo que tú o un tercero te escriba las preguntas y que a la hora de tú abordar al entrevistado no sepas ni siquiera tú mismo lo que le está preguntando. Por eso se requiere siempre preparación. Existen otras divisiones de tipo de entrevistas que son entrevistas en profundidad, entrevistas enfocadas, entrevistas focalizadas, ejemplos de entrevistas laborales, entrevistas periódicas y entrevistas periodísticas, entrevistas de opinión, entrevistas informativas, entrevistas interpretativas, entrevistas clínicas y entrevistas clínicas. Ya.